presentan su programa Es de Justicia. Buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos un domingo más a su programa Es de Justicia. Para Pamela y para mí es un verdadero honor el poder entrar a sus hogares y compartir con ustedes y nuestros invitados temas de interés jurídico y social, así como atender sus preguntas e inquietudes. Una de las actividades diarias que más disfruto es el de poder conversar con diversos colegas y con los ciudadanos en general de diferentes temas. Una de esas charlas, un par de personas estaban indignadas, pues su defensa se había confundido el delito argumentado entre cohecho y concusión. Hoy, en Es de Justicia, analizaremos el tipo de diferencia entre estas dos instituciones e identificaremos con claridad las condicionantes de cada delito. Junto con la doctora Pamela Martínez, contamos con la intervención del doctor Julio Aguayo, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ya regresamos. Al regresar, en la concusión, el funcionario es quien exige, es quien pide al particular un beneficio impropio por cumplir con su trabajo. Es de Justicia. Buenos días, amigos televidentes. Como lo mencionó Jimmy, nuestro invitado para el día de hoy es el doctor Julio Aguayo Urgilés, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y experto en Derecho Penal. Bienvenido, doctor Aguayo, a nuestro programa. Muy buenos días. Un gusto, un saludo fraterno para el doctor Jimmy Salazar y su programa Es de Justicia. Gracias, doctor Julio Aguayo, por esos fraternos saludos. Con bastante frecuencia, la ciudadanía y ciertos entendidos en el derecho confunden entre cohecho y concusión. Por eso, la primera inquietud que le planteo es, ¿en qué consiste estas infracciones? El cohecho y la concusión son dos delitos que se caracterizan porque afectan la eficiente administración de justicia. Son delitos que son conocidos también doctrinariamente como delitos de corrupción pública. El cohecho se caracteriza básicamente por un sujeto activo calificado, un funcionario público o alguien que forma parte de una institución del sector público que se compromete, que recibe un beneficio indebido por su trabajo. Como todos conocemos, los funcionarios públicos tenemos un sueldo pagado por el Estado y por lo tanto todas nuestras decisiones, todas nuestras actividades deben ser realizadas en función de esa remuneración. No podemos exigirle a ningún usuario ningún otro tipo de remuneración adicional. Si se llegara a exigir, podríamos estar en esa figura. Entonces, el cohecho se caracteriza, como le manifestaba en primer lugar, por un sujeto activo calificado, un funcionario público o un servidor de una institución del Estado. Pero este funcionario tiene que recibir o aceptar, ¿qué cosa? Aceptar algún tipo de beneficio indebido, beneficio impropio, por realizar una actividad. No es necesario que se realice dicha actividad, basta que exista el acuerdo, la connivencia para aceptar ese beneficio impropio. Si llegara a aceptar el dinero o cualquier beneficio impropio y realiza un acto o deja de hacer algo que está obligado a realizarlo, esta figura de cohecho se agrava y recibe una pena mayor. También hay una variedad dentro del cohecho donde los particulares que ofrezcan beneficios indebidos a los funcionarios públicos, no es necesario que lo reciba ese funcionario público, también se ven sancionados por una pena similar al cohecho. En cambio, en la concusión tenemos también un sujeto calificado que es el funcionario público o miembro de alguna entidad pública, que en este caso exige, pide, a diferencia del cohecho, donde el funcionario acepta recibir, acepta participar. En la concusión, el funcionario es quien exige, es quien pide al particular un beneficio impropio por cumplir con su trabajo.
Jimmy, qué didáctica e interesante la explicación del doctor Aguayo. Y como vemos, tiene como especial sujeto activo a los funcionarios públicos, a ciertos funcionarios públicos que confunden, por decirlo menos, su obligación de prestar el servicio para el cual han sido contratados al servicio de los usuarios a cambio de una prebenda o de un pago especial. Y eso no debe ser así porque recibe una remuneración. Jimmy, nosotros hemos combatido esos malos funcionarios y a pesar de que muchos ya se han impregnado de esta mística de servicio que ha sido la impronta en los últimos años en el sector público, aún quedan algunitos que creen que te hacen un favor cuando vas a buscar un servicio público. Sí, Pamela. Lamentablemente, ese era un mal que adolecía mayoritariamente la función pública. A propios y extraños nos daba indignación cómo éramos atendidos y por ellos. Algunos preferían recurrir a recursos poco ortodoxos que en algunos casos, como lo estamos viendo en este programa, degeneran en corrupción y por ende en delitos. Y lo más grave, y por eso hay que dejarlo muy en claro, es que también el particular, el usuario, el que ofrece la dádiva, está siendo afectado por la sanción penal. Por lo que mucho cuidado, estimados televidentes. No es pelo de cochino lo que estamos analizando. Así es, Jimmy, y son delitos contra la eficiencia de la administración pública que la Constitución expresamente exige cumplir. Pero también veamos que la línea entre cohecho y concusión es bien fina, por lo que creímos importante consultarle a nuestro invitado cuáles son las semejanzas y diferencias entre estos dos delitos. Escuchemos lo que nos respondió. Ambos son delitos contra la eficiencia de la administración pública, ambos son delitos de corrupción pública, ambos son delitos que son sumamente graves, que permiten por la Constitución que puedan ser sancionados y que inclusive puedan ser juzgados en ausencia junto con el peculado y el enriquecimiento ilícito. Pero las diferencias que existen es que en el caso del cohecho tenemos el funcionario que da su aceptación a recibir un beneficio impropio, mientras que en la concusión tenemos que el funcionario es quien exige recibir ese beneficio impropio. A veces se confunden un poco los términos, a veces se califica o tipifica indebidamente, pero el COID establece claramente cuáles son las principales características de ambos tipos penales. Resulta muy importante tener en claro las semejanzas y diferencias que nos han identificado el doctor Julio Aguayo y que pueden ser ampliadas desde la lectura del Código Orgánico Integral Penal, más conocido como el COIC, que ya cumplió un año de vigencia. Al estar frente a dos delitos, resulta imprescindible tener claro cuál es el bien jurídico protegido. Pregunta que se le hicimos a nuestro invitado. La eficiencia en la administración pública. Es importante, es indispensable que las personas que ocupen una función pública sepan la trascendencia de lo que significa eso. Nuestros sueldos, nuestras remuneraciones son pagadas por todos los ecuatorianos y cuando asumimos el compromiso de trabajar en la función pública, asumimos el compromiso de realizar un trabajo con transparencia, con eficacia, pensando en un norte, el norte del ciudadano. Debemos como usuarios y como ciudadanos estar conscientes y exigir eficiencia, transparencia, eficacia. Por ello, a estar atentos y no confundirnos en la argumentación de los delitos invocados. Si bien es cierto, tienen ciertos puntos comunes, como que en ambos el sujeto activo es un funcionario o un servidor público, atentan contra la eficiencia en la administración pública y se benefician de una dádiva o de un pago impropio. Exacto. Con la diferencia que en el cohecho, el servidor público acepta recibir ese pago indebido, mientras en la concusión exige el pago de un valor o de un servicio, o bien a cambio de prestar un servicio para el que fue contratado por el Estado. Creo que esta básica diferencia nos va a permitir identificarlos
y ahora sí no volver a caer en el error, como le sucedió al apreciado televidente, que con su experiencia motivó el tema que hoy estamos analizando y que estamos informando a la ciudadanía. Es que para que un país, como sociedad, como ente productivo, se desarrolle y progrese, es vital combatir estas corruptelas. Le preguntamos también a nuestro invitado, el doctor Julio Aguayo, si comparte nuestra visión de combatir sin tregua a la corrupción. Sí, el combate a este tipo de infracciones es importantísimo porque permite desterrar los malos funcionarios, aquellas personas que traicionan ese juramento de servicio a la colectividad. Jimmy, y qué importante que estas personas que se acercaron a comentarte, que habían sido mal patrocinados porque habían confundido estos delitos, qué importante que te haya ocurrido analizarlos, porque lamentablemente es un tema que como ciudadanos debemos estar conscientes de lo que puede pasar. Tú decías hace un momento que también el que ofrece la coima también tiene responsabilidad penal. Por supuesto, Pamela, es que eso es lo que la ciudadanía no conoce y donde tenemos que orientar, que no solamente comete delito el que solicita, sino también el que va a ofrecer, porque ahí está la diferencia en estos dos tipos de delitos. Quien solicita por un servicio que el Estado le está pagando, el Estado lo que hace es contratar a un ciudadano para que vaya a atender a la ciudadanía. Y este ciudadano, por dar ese servicio de eficiencia, de calidad, de calidez, cobra. Eso es lo malo. O el ciudadano que pretendiendo no hacer la fila, por poner un ejemplo, va y quiere coimar al empleado público para que lo atienda primero porque no tiene tiempo para hacer la fila. Entonces, es tan culpable el que solicita como el que ofrece dar. Sí, pero medio lo puedo entender en el país de antes, en que no había una organización y que era casi como parte de la idiosincrasia, ¿no? Acudir y buscar el amiguito y llevarle el yogurcito al funcionario público para que lo atiendan rápido. Pero hoy por hoy, en que se ha trabajado y se está tratando de hacer las cosas más sistematizadas, más organizadas, con turnos, con agendamiento previo de citas, ya hay que dejar a un lado ese viejo país y ponernos el chip de que debemos de ser un ente organizado, como decíamos, para que progrese, para que el Ecuador salga de ese estancamiento de pensar que vamos a utilizar medios no legales para obtener nuestros objetivos. Gracias, Julio. Compartimos plenamente tu visión. Esperamos tenerte en una nueva ocasión en este programa Es de Justicia. Me uno al agradecimiento de Jimmy para nuestro invitado. Ha sido un análisis muy claro y objetivo. Bueno, es hora de hacer un pequeño corte comercial. Regresamos en breve. Espérennos. Al regresar, Si usted va a difundir música en su local, debe de acceder al permiso que SAICE otorga. Es de Justicia. Llegó el momento de contestar las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar al correo info@esdejusticia.net, así como a nuestros correos personales. Como ustedes comprenden, no todas son contestadas a través de la pantalla, pero tengan la seguridad que todas sus consultas son atendidas vía correo electrónico. Doy paso a la primera inquietud. Abogado, buen día. Hace 2 meses me llamaron de una tarjeta de compras ofreciéndome un seguro, indicándome que solo generaba costos si lo utilizaba, por lo que acepté. Hoy en día me encuentro pagando un valor mensual por dicho seguro. ¿Cómo puedo hacer para anular el mismo? Estimada televidente, cuando recibimos estas propuestas, no es suficiente confiar en la información recibida por los vendedores que nos contactan. Antes de aceptar cualquier prestación adicional, es importante conocer a ciencia cierta sus términos y condiciones. En el caso particular,
para anular este seguro, presente una carta en la que expresamente disponga a la operadora de tarjetas de compras la anulación de dicho servicio. Una vez notificado este particular, nuevos recargos por tal concepto serán de responsabilidad de la operadora. Abogado Salazar, tengo un local en el centro de la ciudad y en días pasados me dijeron que para poner un televisor en mi local, para que mis clientes se distraigan mientras esperan y promocionar mis productos, tengo que tener un permiso de SAICE, porque si no me multan con $80. ¿Es eso cierto? Estimada televidente, la información que le han proporcionado es incorrecta. La felicito por traer su consulta a un profesional del derecho. Siempre sugiero recurrir a un abogado o abogada de su confianza. Le explico. Si usted va a difundir música en su local, debe de acceder al permiso que SAICE otorga por ser el ente que protege los derechos de los autores y artistas locales y no locales. Pero lo que usted quiere poner es una pantalla de televisión para promocionar sus productos. Imagino, a través de un video con ellos, no incurre en la violación alguna a la propiedad intelectual de artistas ni de derechos de autor, puesto que se trata de una difusión de información de su propiedad. Es de justicia. Totalmente de acuerdo con la recomendación de Jimmy referente a la importancia de consultar a los profesionales del derecho. Nosotros los abogados nos hemos preparado para darles la mejor orientación a sus inquietudes. Y si usted aún no nos escribe para consultar, comentar o pedir se trate algún tema en particular, les recuerdo el correo info@esdejusticia.net. Yo me despido de ustedes deseándoles que empiecen la semana con mucho entusiasmo. Los dejo con el comentario a cargo del abogado Jimmy Salazar. Quizá muchos de ustedes aún tengan en su memoria lo sucedido durante el informe a la Nación que hiciera el presidente Rafael Correa Delgado el reciente 24 de mayo. Durante su informe de labores, el primer mandatario denunció un presunto acto de corrupción de un funcionario del régimen. Realmente fue un hecho inédito, aquello de la depuración interna de malos funcionarios que cometieron alguno o ambos de los delitos que hoy hemos analizado, como son el cohecho y la concusión. Debemos dejar atrás esa vieja concepción de obtener beneficios colaterales, ya sea como ciudadanos o como servidores públicos, quienes al recibir este honroso encargo de prestar su contingente al servicio de la ciudadanía a cambio de una remuneración que es pagada precisamente de los impuestos que los ecuatorianos pagamos. Por más de 2 décadas fui servidor público y en mi gestión siempre mantuve presente los valores de honestidad, solidaridad y vocación de servicio que mis padres me inculcaron. Los invito a estar atentos y denunciar cualquier acto que atente contra el orden establecido que tanto nos ha costado recuperar. Les dejo con la frase de la semana: si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabará formando parte de ella. Jimmy, ya estamos a vísperas de Navidad. ¿Qué tal si le mandamos a nuestros televidentes un sencillo mensaje navideño? Extraordinario, Pame. Justo ahora que estamos a pocos días de celebrar nuestra Nochebuena. Y qué mejor hacerlo con alegría, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Esa es nuestra característica aquí en nuestro programa, es de justicia, siempre hacer las cosas con alegría. Hablemos entonces de Jesús hoy en este mensaje que enviamos. ¿Puedes tú iniciar este comentario allí? Quiero comenzar recalcando la J de Jesús, J de júbilo, de alegría, de felicidad. Estamos, es verdad, tiempos difíciles, pero
concentrémonos en transmitir a nuestros niños, a nuestros familiares, a nuestros amigos, esa alegría característica del ecuatoriano. Claro, de ahí viene la E, esa E de esperanza, esa esperanza que siempre debe estar impregnada en cada ser humano, en cada ecuatoriano. Tenemos que tener esa fe, esa esperanza de poder continuar, de poder esperar y saber que mañana será mejor que hoy. Y la S, Jimmy, de solidaridad. Solidaridad, qué palabra para más hermosa y tan necesaria. Debemos ser solidarios, caminar juntos, luchar juntos por cada uno de las necesidades. La necesidad del prójimo es la necesidad de nosotros mismos. Y la U, de unión, esa integración que permanentemente la hemos recalcado desde aquí, desde nuestro programa. Y hoy, en víspera de la Nochebuena, les decimos unión, integración, trabajar unidos, siempre la solidaridad. Y la S de saber, saber perdonar, saber reconciliarse, saber que somos seres imperfectos, pero esta lucha diaria para poder transmitir lo mejor que podemos tener nunca debe acabar. Por eso, desde nuestro programa, les deseamos a todos ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Corte Constitucional del Ecuador. Hola, mi nombre es Lorena Molina y les invito a que conozcan el resumen de actividades de esta semana. Este miércoles 2 de diciembre de 2015 se llevó a cabo la sesión ordinaria del Pleno número 042-O-2015 de la Corte Constitucional. En esta sesión se conoció y trató 9 informes de verificación de cumplimiento de sentencias y varias comunicaciones. El artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que las sentencias y dictámenes constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración o ampliación y sin perjuicio de su modulación. Adicionalmente, el Pleno del organismo recibió en audiencia pública a los legitimados pasivos dentro de la causa 0054-09-IS. Durante la sesión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional efectuada el pasado martes 1 de diciembre de 2015, se sortearon 55 causas que fueron distribuidas entre los jueces del organismo constitucional. Entre las causas sorteadas y distribuidas figuran doctora Tatiana Ordeñana Sierra, 19 causas, doctor Francisco Butiñá Martínez, 19 causas, doctor Patricio Pazmiño Freire, 17 causas. Cabe mencionar que en esta sala de admisión fueron conocidos 128 autos. Según el artículo 23 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, la sala de admisión calificará, admitirá, inadmitirá, rechazará y ordenará que se complete o aclare las demandas o solicitudes de las acciones constitucionales. Jueza constitucional Wendy Molina Andrade escuchó las partes del caso número 002-15-IS. Se trata de un incumplimiento de sentencia a través del cual la señora Berta Nelly Caicedo Hidalgo solicita a la Corte Constitucional se declare el incumplimiento en el que han incurrido presuntamente los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, al no haber acatado la sentencia dictada por el Pleno de la Corte Constitucional dentro de la acción extraordinaria de protección número 1852-11-EP. En representación de la legitimada activa intervino el doctor Miguel Valareso Pozo, mientras que los legitimados pasivos comparecieron por intermedio de su patrocinador, el abogado Andrés Salazar. La jueza constitucional concedió a las partes el término de 8 días para presentar escritos que consideren necesarios en el proceso. Doctor Francisco Butiñá Martínez, juez constitucional. Los derechos humanos son consustanciales a la dignidad humana. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Y que desde esta óptica, desde esta perspectiva, debemos ser guardianes permanentes de que se cumplan a cabalidad. ¿Cuáles son los avances que se ha tenido en la defensa de esos derechos en Ecuador? La nueva Constitución lo pone al Ecuador como un país a la vanguardia de la garantía y la defensa de los derechos humanos, los derechos constitucionales, que ya no se limitan solamente a los derechos de primera y segunda generación, sino que reconoce como derechos también a la naturaleza, que son consustanciales para un convivir armónico con el ser humano.
principios constitucionales que rigen la administración pública. Abogado Santiago Machuca, asesor despacho de la doctora Wendy Molina Andrade. Los principios en materia administrativa cumplen con 3 papeles vitales. El carácter de fundamento del ordenamiento radica específicamente que son las bases sobre las cuales se van a erigir las normas que van a regular la administración de justicia. El carácter integrador del ordenamiento, en cambio, se refiere al hecho de que van a ayudar de alguna otra manera a suplir ciertas fallas o ciertos vacíos o lagunas que se encuentran en el ordenamiento para poderse aplicar a un caso determinado. La otra característica radica en el hecho de que sirven como carácter interpretativo del ordenamiento, es decir, ante normas oscuras o normas con un significado no comprensible, nos permitirían ayudarlo y poder desarrollar esa norma en el sentido. El doctor Alexander Barahona, asesor de la doctora Tatiana Ordeñana Sierra, dentro de los nuevos retos del control de convencionalidad, nos comenta. Bueno, el control de convencionalidad nace a partir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la producción jurisprudencial de la Corte Interamericana del caso Almonacid Arellano versus Chile. Este estándar jurisprudencial implica o consagra en principio, y luego lo va desarrollando la Corte en su reiterada jurisprudencia, acerca de la obligación que tienen los jueces y los funcionarios públicos de todos los estados parte de la Convención en desarrollar en mejor forma los derechos consagrados en la Convención Americana y el Protocolo San Salvador adicional a la Convención Americana. Hola, soy Nadia Añasco, asesora de la Corte Constitucional. Los invito para que nos acompañen la próxima semana en nuestro resumen de actividades. Poder Constitucional. Poder de la gente.